Primeramente quiero darle las gracias, ¿verdad?, por el privilegio que me concede de darme lo más valioso de su vida, que es su tiempo, ya que este no regresa vacío. Espero que en este día pues también pueda disfrutar de la palabra de Dios. Vamos a comenzar en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo del día al 11. Y la pregunta mía es, ¿qué sabe Satanás de la palabra de Dios? Bueno, lo primero que sabe Satanás, y voy a leer la escritura, repito, Isaías 55, versículos 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado para aquellos que la envíen. Así que del Evangelio de San Juan, capítulo 8. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta es otra de las cosas que Satanás sabe, que cuando usted escudriña la palabra de Dios, conoce la verdad. ¿Qué verdad? Juan 14:6, la única verdad que existe, la palabra y Jesucristo. Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque asimismo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice también la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Entonces, Satanás sabe que la palabra de Dios revela, ¿verdad?, que Jesucristo es el único camino, es la única verdad, es la única vida. Él dijo ahí en Juan también capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que el diablo no quiere, que usted pase de la muerte en que se encuentra, en esa condición, porque Romanos 6:23 dice: por cuanto todos hemos pecado, que estamos destituidos de la presencia de Dios. También dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el diablo no quiere que usted conozca la verdad y que la verdad lo haga verdaderamente libre. Dice el versículo 25 ahí, ¿verdad?, del mismo capítulo 5 de Juan: de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y el versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, porque está establecido que el hombre muere una vez y después venga el juicio. Y Satanás sabe estas cosas. Satanás sabe que la palabra de Dios es vida, ¿verdad? En Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22, dice la palabra de Dios ahí: hijo mío, está atento a mis palabras, e inclina tu oído a mis razones. Guardas en medio inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida y medicina a las que la hallan. Satanás sabe que la palabra de Dios es vida cuando uno la halla, ¿ya? Y él no quiere que usted venga a tener un encuentro con este libro, con la Biblia. Él va a hacer todo lo posible por apartarlo de leer y de estudiar esta palabra, como dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, que a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna,
porque ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra es la que da testimonio de Jesucristo. Y el diablo no quiere eso. El Salmo 119 y versículo 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El versículo 130 también dice, del mismo capítulo 119, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y él sabe eso. Él sabe que la palabra de Dios te alumbra el camino. El camino, aquel que está en tiniebla, ya que él es el príncipe de la potestad de la tiniebla. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Dice que la palabra de Dios también es escudo a los que en él esperan. Ahora, el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Para esos escritores que se pasan la vida haciendo libros, ¿verdad? Que dicen que son inspirados por Dios. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Así que tenga cuidado también usted que le gusta escribir libros. Cuando escriba un libro, ¿qué es lo que escribe? Porque 1 de Pedro 4:11 dice que si alguno habla o enseña, sea conforme a las palabras de este libro, para que Dios sea el que se glorifique en todo por medio del Señor Jesucristo. Así que solamente le estoy repitiendo lo que la palabra de Dios dice. En Hebreos 4:12 dice ahí, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra y disciende las intenciones. Pero vamos a leer lo que dice la palabra aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí en 2 Corintios 11:14 dice que Satanás se transfigura como ángel de luz. Y no es maravilla si también sus ministros se ministran, se disfrazan como ministros de justicia, pero dice la palabra de Dios que cuyo fin será de perdición. Así que cuando usted tiene conocimiento de la palabra escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que es bien importante el tener un conocimiento de la palabra. Mateo 4:4 también dice ahí que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que escudriñar la Escritura, estudiarla no es una opción, es una necesidad que tiene el cuerpo para poder vivir, específicamente el espíritu, ¿verdad? Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, y usted, la única manera de llenar el espíritu y fortalecerlo es a través de la palabra de Dios. Dice ahí en Pedro capítulo 4 y versículo 4, él respondió y dijo, aquí Jesucristo le está respondiendo a Satanás, ¿verdad? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que por eso que es importante escudriñar la palabra, porque la necesitamos para el espíritu. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice el 24, porque toda la carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y su flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así que tenga también cuidado con la vanagloria del hombre, porque es como la flor del campo, ¿verdad?, que sale hermosa, pero después cuando el sol le da, ahí se marchita esa flor. Y ese es todo aquel que busca gloria del hombre y no la gloria de Dios, aquella que glorifica al Padre. Ahora, dice también ahí Pedro, ¿verdad? Primero de Pedro 2:9, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis
las virtudes de aquel que los llamó a la tiniebla, a su luz admirable. Porque en otros tiempos no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice la palabra del Señor. Así que Satanás sabe que la palabra de Dios, vamos haciendo un recuento, ¿verdad?, lo que hemos leído aquí en este día. Satanás sabe que la palabra de Dios no regresa vacía. Él sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es vida y que es medicina para todo el cuerpo, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, como dice en 2 Timoteo 3:16, y que es la palabra profética más segura, a la cual usted debe estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el lucero salga de la mañana, salga en vuestros corazones. Porque entendiendo esto, que ninguna de las profecías es de interpretación privada, porque dice la palabra que nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que es importante que usted escudriñe, como dice también ahí en Pedro, capítulo 1, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que podáis crecer para salvación, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que pueda crecer para salvación. Salomón advirtió claramente en Eclesiastés capítulo 12, versículo 12-14, que no había fin de hacer tantos libros. Y él hace una amonestación, y una amonestación en el diccionario de la lengua española significa una advertencia para que procures o evites el hacer algo. Salomón está diciendo claramente que no hay fin de hacer muchos libros, porque aquí está todo. Termina el libro de Juan diciendo que cuántas cosas hizo Jesucristo, y que si se hubiera escrito todo en el mundo no cabrían los libros. Bueno, y yo me pregunto, ¿y entonces por qué solamente se sometieron a escribir los 66 libros, los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento? Porque ahí está todo. Escribe lo que has visto, lo que es y lo que ha de venir después de esto. Así que aquí está todo lo que usted necesita para encontrar la verdad y para que la verdad lo haga verdaderamente libre. Espero que esta palabra le haga meditar, ¿verdad? Y que a través de ella pueda también encontrar un día la verdad, como dice Juan 8:32, porque solamente hay una verdad y esa es Jesucristo. Dios bendiga su palabra y nos vemos en otro estudio más de la palabra de Dios. Hasta el próximo programa.